Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auni del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos realizando cálculos estequiométricos. Cuando se realiza una reacción química en un laboratorio, primero se tiene que realizar los cálculos estequiométricos para que durante la reacción química no se obtenga productos de sobra. Es decir, hacer cálculos exactos. Muy bien, jóvenes, entonces la estequiometría es la rama de la química que estudia las leyes de combinación química y el cálculo de las variables, es decir, masa, volumen y el número de moles, directamente con la composición química y las reacciones. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, la obtención del gas amoníaco. Tenemos como reactantes al nitrógeno gaseoso, también al hidrógeno gaseoso, y como producto vamos a obtener el gas amoníaco. Antes de realizar cualquier cálculo, primero tenemos que balancear la ecuación química. Muy bien, acá tenemos dos nitrógenos como reactantes y como productos tenemos uno. Por lo tanto, para que esté balanceada la ecuación, lo vamos a multiplicar por 2 al gas amoníaco. Muy bien, ahora vamos a balancear el gas hidrógeno. Tenemos 2 hidrógenos y por acá tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces tenemos que multiplicarlo por 3 y la ecuación ya está balanceada. 2 nitrógenos como reactantes, 2 nitrógenos como productos, 6 hidrógenos como reactantes, 2 por 3, 6 hidrógenos como productos. Profe, y el nitrógeno, el nitrógeno tiene un coeficiente de 1. Muy bien, ¿qué es lo que podemos interpretar en estequiometría? Que durante la reacción química para obtener 2 moles de amoníaco se utilizó 1 mol ¿de qué? De nitrógeno gaseoso. Además, se utilizó 3 moles de hidrógeno gaseoso. Y en este proceso se obtuvo 2 moles de amoníaco. Pero también estos coeficientes nos va a indicar el volumen que vamos a utilizar en esta reacción química. Quiere decir que en combinación química de 1 litro de nitrógeno gaseoso más 3 litros de hidrógeno gaseoso, se obtiene 2 litros de amoníaco. Esto es lo que nos va a indicar los coeficientes estequiométricos. Listo. Ahora, si queremos calcular las masas, primero tenemos que obtener los pesos moleculares o masas moleculares. Mira acá, vamos a calcular aparte el peso molecular del nitrógeno gaseoso, el peso molecular del hidrógeno gaseoso y el peso molecular del amoníaco. El peso atómico del nitrógeno es 14. 14 por 2, 2 por 14, nos va a salir igual a 28. El peso atómico del hidrógeno es 1. Por lo tanto, acá va a ser igual 2 por 1. Es 2. Para el amoníaco, el nitrógeno vale 14 su peso atómico. Tenemos 3 átomos de hidrógeno y cada hidrógeno tiene peso atómico 1. Entonces 14 más 3, 17. Ya está. Entonces, estequiométricamente, ¿qué podemos decir? Tenemos nosotros 1 mol de nitrógeno gaseoso. Ahora, si vemos la masa molar, es 28. Por lo tanto, si nosotros combinamos 28 gramos de nitrógeno gaseoso más, hay que tener cuidado, acá el hidrógeno son 3 hidrógenos, 3 moles. Por cada mol es 2. En 3 moles vamos a tener 6 gramos de hidrógeno. Y vamos al amoníaco. El peso molecular del amoníaco es 17. ¿Qué significa? Que con 1 mol se obtiene 17 gramos. Con 2 moles vamos a obtener 34 gramos. Y si tú sumas, vamos a demostrar que se conservan las masas. 28 más 6 da 34 gramos. Entonces, jóvenes, en un cálculo estequiométrico vamos a obtener constante, ¿qué cosa?
vamos a obtener constante el número de masa. Hay que tener en cuenta esta relación estequiométrica del número de moles, del volumen y de las masas. Muy bien, jóvenes, la interpretación sería la siguiente. Nosotros podemos decir que con una mol de nitrógeno gaseoso se obtiene 2 moles de amoníaco. Además, con 3 litros de hidrógeno gaseoso se obtiene 2 litros de amoníaco. Nos podrían preguntar cuántas moles de amoníaco se obtienen con 20 moles de nitrógeno. Si acá lo multiplica por 20, a todo tenemos que multiplicarlo por 20. Por lo tanto, nos va a salir 40 moles de amoníaco. Vayamos a las masas. Mira, ¿qué significa esto? Que con 28 gramos de nitrógeno gaseoso se obtiene 34 gramos de amoníaco. Pregunta, si utilizamos 280 gramos de nitrógeno, ¿cuánto de amoníaco tenemos? Profesor, acá lo multiplicó por 10, por lo tanto, a todo por 10. Significa que vamos a obtener 340 gramos de amoníaco. Entonces, si vemos el volumen, ¿qué significa? Que con 1 litro de nitrógeno gaseoso más 3 litros de hidrógeno gaseoso, obtenemos 2 litros de amoníaco. Por lo tanto, nos pueden preguntar, con 15 litros de hidrógeno gaseoso, ¿cuánto de amoníaco obtenemos? Profesor, acá lo multiplicó por 5, por lo tanto, a todo por 5. 2 por 5, 10 litros de amoníaco. Profesor, ¿pero también puede ser combinado? Sí. Por ejemplo, con una mol de nitrógeno gaseoso se obtiene 34 gramos de amoníaco. Si yo te pregunto, con 10 moles de nitrógeno, ¿cuánto de amoníaco obtenemos? Igualito que en antes. Si acá multiplicamos por 10, acá al producto tenemos que multiplicarlo por 10. Por lo tanto, sería 340 gramos de amoníaco. Uno más. Si nosotros sabemos que con 3 litros de hidrógeno gaseoso se obtiene 34 gramos de amoníaco, pregunta, con 15 litros de hidrógeno, ¿cuánto de amoníaco obtenemos? Profesor, acá lo multiplicó por 5. Por lo tanto, al producto también por 5. Sería 170 gramos de amoníaco. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a realizar cálculos estequiométricos. Bien, jóvenes, vayamos ahora a la resolución de ejercicios de cálculos estequiométricos. A ver, jóvenes, en la pregunta número 1 nos dice ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico se forman a partir de 8 gramos de hidrógeno gaseoso? Jóvenes, primero tenemos que balancear la ecuación. A ver, empecemos. Tenemos acá 2 cloros como reactantes y como productos tenemos 1. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 2. Listo, tenemos 2 cloros, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Balanceado la ecuación. Entonces, el problema, jóvenes, nos está hablando solamente del gas hidrógeno y solamente del ácido clorhídrico acuoso. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar solo con los valores estequiométricos de ellos dos. Como se está relacionando las masas, nosotros también tenemos que trabajar con las masas. A ver, y nos dan de dato todavía el peso fórmula. Es decir, con una mol de hidrógeno vamos a tener 2 gramos de hidrógeno. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que con 2 gramos de hidrógeno nosotros vamos a obtener, jóvenes, si por cada mol se obtiene 36,5 gramos de ácido clorhídrico con 2 moles, es el doble. Entonces, 36.5 por 2 es igual a 73. Entonces, 73 gramos. Listo. Ahora vayamos a ver el problema. ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico? No sabemos. Se forman a partir de 8 gramos de ¿qué? De hidrógeno gaseoso. Mira, ya salió el problema ya. En la mayoría de los ejercicios de cálculos estequiométricos vamos a ver que es una relación directamente proporcional. Por lo tanto, de 2 a 8 ha aumentado 4 veces. Entonces se multiplicó por 4. Si multiplicamos a un extremo por 4, al otro extremo también por 4. Por lo tanto, X va a ser igual a 73 por 4. Eso es igual a 292 gramos de ¿qué? De ácido clorhídrico. Clave la letra D. ¿Ya ves? Muy bien, en la pregunta número 2 nos dice
¿Cuántos gramos de amoníaco? Entonces nos están hablando del amoníaco. Se obtienen con 5 litros de nitrógeno. Acá tenemos el nitrógeno. Pero primero tenemos que balancear, jóvenes. A ver, tenemos 2 nitrógenos, tenemos un nitrógeno. Entonces por 2. Y la cantidad de hidrógenos, acá tenemos 2. Acá 2 por 3, 6. Por lo tanto, acá por 3. Listo. Dice acá, ¿cuántos gramos de amoníaco? No sabemos cuántos gramos. Gramos, listo. Se obtienen con 5 litros de nitrógeno. 5 litros de nitrógeno. Pero primero tenemos que ver los valores estequiométricos. Jóvenes, estequiométricamente acá nos están relacionando litros. Y como el coeficiente del nitrógeno es 1, entonces ¿qué decimos? Con 1 litro de nitrógeno gaseoso nosotros obtenemos, pero ahora en gramos, jóvenes. A ver, si con una mol de amoníaco nosotros obtenemos 17 gramos, con 2 moles vamos a obtener el doble, es decir, 34 gramos. Y ya salió el problema. ¿Por qué? Porque de 1 a 5 se ha quintuplicado. Por lo tanto, aquí es por 5 y el otro extremo por 5. Y multiplicamos acá. 34 por 5 es igual a 170. Por lo tanto, X va a ser igual a 170 gramos de ¿qué? De NH3. Listo. Clave la letra A. Muy bien. En la pregunta número 3 dice, ¿cuántas moles de agua? Me están relacionando el agua, el número de moles, se obtiene al hacer reaccionar 8 moles de oxígeno. Nos están relacionando esos dos. Pero primero vayamos a balancear. A ver, tenemos 2 hidrógenos completo. 2 oxígenos, 1 oxígeno. Entonces, por 2. Pero al multiplicarlo acá por 2, está alterando al hidrógeno. 2 por 2 es 4. Acá tenemos 2. Entonces, por 2. Entonces, ¿qué decimos? Con 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno, obtenemos 2 moles de agua. A ver, vamos a ver qué dice el problema. ¿Cuántas moles se obtienen? ¿Cuántas moles de agua? No sabemos. Pero estequiométricamente, acá tenemos 2 moles. Este es el valor estequiométrico. ¿Cuántas moles de agua se obtiene al hacer reaccionar 8 moles de oxígeno? Pero estequiométricamente, mira, con 1 mol de oxígeno, nosotros obtenemos 2 moles de agua. Nos están preguntando, con 8 moles de oxígeno, ¿cuántas moles de agua? Ya salió, jóvenes. ¿Por qué? Porque acá se ha multiplicado por 8 y el otro extremo también por 8. Por lo tanto, X va a ser igual 2 por 8, 16 ¿qué? 16 moles de ¿qué? De H2, clave la letra E. Muy bien. A ver, chicos, la número 4 dice, ¿cuántos litros de hidrógeno se necesitan para obtener 16 litros de amoníaco? Entonces se está relacionando acá litros de hidrógeno con el amoníaco. Pero primero balanceemos la ecuación. 2 nitrógenos, 1 nitrógeno por 2. Listo. Ahora los hidrógenos, 2. Y acá tenemos 2 por 3, 6. Entonces acá por 3 y acá se sobreentiende que es 1. Listo. Vamos a la pregunta. ¿Cuántos litros de hidrógeno se necesitan? No sabemos. Pero estamos viendo acá que con 3 litros, como es un gas, con 3 litros de hidrógeno, nosotros obtenemos ¿cuánto de amoníaco? 2 litros de amoníaco. Entonces, de nuevo la pregunta. ¿Cuántos litros de hidrógeno se necesitan para preparar cuánto? 16 litros de amoníaco. Ya salió el problema, jóvenes. ¿Por qué? De 2 a 16 se ha multiplicado por 8. Si acá multiplicamos por 8, el otro extremo por 8. Por lo tanto, aquí va a ser igual 3 por 8, 24 litros de ¿qué? De hidrógeno gaseoso. Clave la letra E. Muy bien, en la pregunta número 5, chicos, dice, ¿cuántas moles de dióxido de carbono? Entonces, están hablándonos del dióxido de carbono. Se obtienen al hacer combustionar 8 moles de oxígeno. Entonces, se va a trabajar solamente el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero primero balanceamos toda la ecuación. A ver, aquí hay un carbono completo. Los hidrógenos, 4 hidrógenos, 2 hidrógenos. Entonces, por 2. Listo. Pero ahora veamos los oxígenos. 2 oxígenos en el dióxido de carbono y acá 2 por 1, 2. 2 más 2 es 4. Acá tenemos 2.
entonces por 2. Listo, entonces los valores estequiométricos son 1, 2, 1, 2. Listo. Vayamos a la pregunta. ¿Cuántas moles de dióxido de carbono? No sabemos. Pero si vemos acá el valor estequiométrico, aquí hay 1 mol de dióxido de carbono, ¿sí o no? Correcto. Se obtiene al hacer combustionar 8 moles, 8 moles de oxígeno. Entonces aquí es 8 moles. Pero estequiométricamente, ¿qué decimos? Con 2 moles de oxígeno, nosotros obtenemos 1 mol de dióxido de carbono. Nos preguntan, ¿cuántas moles de CO2 se obtiene a partir de 8 moles de oxígeno? Muy bien. Pues ahora acá se ha multiplicado por ¿cuánto? Por 4. Y al otro extremo, por 4. Por lo tanto, aquí va a ser igual a 1 por 4. 4 mol de ¿qué? De CO2. Listo. Buscamos la clave. Clave, la letra A. Listo. Y por último, vayamos a la pregunta número 6. Dice, ¿cuántos litros de dióxido de carbono? Litros de dióxido de carbono. Me están relacionando el dióxido de carbono. Se obtiene al hacer reaccionar 80 gramos de gas metano. Acá tenemos el gas metano. Pone, en este problema nos están relacionando gramos con litros. Gramos con litros. Entonces nosotros tenemos que ver los valores estequiométricos de ese modo. Pero primero balanceamos la ecuación. Un carbono. Listo. 4 hidrógenos, 2 hidrógenos. Por lo tanto, por 2. Porque 2 por 2 es 4. Ahora los oxígenos. Tenemos 2. Y 2 son 4. Tenemos 1 por 2. 2, pero 2 por 2, 4. Listo, balancear la ecuación. Valores estequiométricos. 1, 2, 1, 2. Listo. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono se obtienen al hacer reaccionar 80 gramos de gas metano? Pero estequiométricamente acá tenemos 1 litro. 1 litro. Nos está preguntando cuántos litros. No sabemos. Se obtiene al hacer reaccionar 80 gramos. Nosotros estamos haciendo relacionar 80 gramos. Listo. Pero estequiométricamente tenemos que ver cuánto es el peso fórmula o peso molecular. Y nos dan de dato 16. Claro, porque el carbono es 12, hidrógeno es 1. 1 por 4, 4 más 12, 16. Quiere decir que con 16 gramos de gas metano, nosotros obtenemos siempre 1 litro de dióxido de carbono. Nos preguntan, con 80 gramos de metano, ¿cuántos litros obtenemos? Bueno, acá podemos ver que se ha multiplicado por 5, ¿sí o no? Bueno, si en caso no lo puede ver así, entonces X va a ser igual a 80 por 1 entre 16. Igualito te va a salir igual a 5 litros de dióxido de carbono. Clave sería, la letra C. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hacer ejercicios de estequiometría donde vamos a relacionar mol con mol, litro con litro, gramo con gramo, o si no, como en el último caso, gramo con litro, que también puede ser gramo con mol. Muy bien, jóvenes, esperemos que la exposición del día de hoy haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.